Hola a todos, bienvenidos. Continuaremos con esta serie allí en el fuego de los 4 elementos. ¿Qué otra tienda? Solo traje una. Un momento, ¿cómo que hay solo una? Mira, es muy grande, podemos compartirla fácilmente. Pero prefiero dormir separada de ti. ¿Por qué? ¿Me tienes miedo? ¿Miedo de qué? Porque yo tendría miedo. Tranquila, no te voy a hacer nada, solo te invité a viajar, no a hacer otras cosas. Si algo pasa por tu cabeza y quieres hacerme algo, me voy a enojar. La joven rió a carcajadas al ver al pequeño conejillo de indias mirándola con una feroz amenaza, aunque no tenía ningún plan malicioso. De hecho, su mente estaba demasiado lejos, ocupada, tratando de descubrir cómo conseguir una segunda oportunidad con Atitaya. Mientras armo la tienda, puedes preparar la mesa plegable y las sillas, así podemos cenar más tarde. Como eres tan hábil, puedes montarlo todo tú mismo, ir a caminar para ver el paisaje. Prao, ayúdame, ven aquí. Cuando terminemos podemos caminar juntos para explorar el lugar. Así que esa era su jugada. Hacerte la hermana mayor y ser más amable, pensando que no podría escapar. Si de verdad quisiera irme, ni siquiera la gran Ajima podría detenerme. Pero como este viaje era solo para nosotras dos, quizás sería mejor cooperar un poco. ¿Tienes frío? No tanto. Ponte este abrigo por si acaso. Cuanto más alto llegues, más hace frío. Y no quiero que te resfríes. A ti te miró a la persona que le entregaba el abrigo. Le había sido sacado apresuradamente de la tienda. Este gesto fue torpe, acompañado de palabras directas y cortantes. Era la verdadera Hima, quien siempre había sido así, tanto antes como después de confesarle sus sentimientos, y no hubo pretensiones ni intenciones forzadas de cambiar su personalidad solo para ayudarla. Cualquier otra persona confesarle sus sentimientos probablemente intentaría impresionarla, ser cariñosa y atenta, quizás incluso cubriéndola con su abrigo con delicadeza, pero Hima simplemente se le acercó con cierta brusquedad, con una mirada seria. Aún así se relajó visiblemente al verla aceptar y ponerse el abrigo. Es una pena que hoy apenas se puedan ver las estrellas. Rose dijo que el cielo aquí es hermoso. Podemos retroceder tantas veces como sea necesario hasta que veas las estrellas que deseas. La respuesta llegó con calma. Hima estaba sentada a su lado, con los pies cruzados, manteniendo una cierta distancia, ni demasiado cerca ni demasiado lejos para que no se abrieran. Para Hima todo ya estaba bastante claro, por eso le había confesado sus sentimientos. Pero para Titaya, quien no se dejaba convencer fácilmente con palabras, el tiempo y las acciones serían la verdadera prueba de los sentimientos de la mujer mayor. Creo que soy demasiado bonita. Las estrellas deben estar escondidas, porque no pueden competir conmigo. No puedes ser más bella que las estrellas, quiero decir, tienes tu propia belleza. Ajima se detuvo a mitad de la frase y se la llevó a la boca al darse cuenta de que casi había dicho un comentario grosero. Ella ya se había forzado por mejorar, pero las viejas costumbres eran difíciles de abandonar. Siempre había tenido la costumbre de burlarse, así que ahora que intentaba expresar sus sentimientos con más sinceridad, ambas se sentían incómodas. No eres nada romántica, lo sabes, tampoco soy bastante ruidosa. La mujer mayor admitió sus defectos sin intentar justificarse, con la mirada fija en el césped frente a la tienda. No buscaba compasión. Si hubiera sido una pareja como Rose y Dean, el ambiente romántico de la noche le habría dado un lugar tan dulce como para atraer a un enjambre de hormigas. Pero con ella, todo lo que decía acababa saliendo mal y cualquier intento de mostrar afecto parecía desmoronarse. Lo sé bien. He oído tantas cosas de ti que ya me he acostumbrado, lo lamento. No lo dije por enfado. Es que cuando intentas ser amable pareces otra persona. Intentaré mejorar. Prao, ¿puedes esperar? ¿Cómo piensas mejorar? Intentaré ser más amable, menos dura. Si fuera más comodín, como Apo Guayo, quizás no estaría tan frustrada ahora. Desde pequeña siempre me he comparado con ellas. Dean es amable y siempre sacrificada por la familia. Apo es una genio. Todo le sale bien. Y Guayo tiene un carisma natural, todos la aprecian. Y yo era la rebelde de la casa, tenía mal carácter, era apreciada para los estudios y nunca hice nada que enorgulleciera a mi padre. Quizás fue la tranquilidad de esa noche solitaria, pero Hima terminó confesándole algo que nunca le había contado a nadie, ni siquiera a su tía Pane. El simple hecho de estar sentada junto a Titaya parecía brindarle una extraña sensación de consuelo, como si pudiera compartir todo con ella sin temor a ser juzgada. Por eso realmente no sé cómo alguien como yo puede hacer que me quisieras. Eso no tiene nada que ver si vas a cambiarte solo para parecer a otra persona. Mejor que me guste una de tus primas, ¿no crees? No es eso. Sé tú misma, si le vas a gustar a alguien, le gustarás exactamente de esa forma. ¿Y a ti te gustó? La Jima de siempre, a quien le encantaba burlarse de ella, ya se había ido. En cambio, alguien la observaba con silenciosa esperanza, esperando ansiosamente la respuesta. Cuando Titaya no dijo nada de inmediato, la otra parecía interpretar el silencio como un rechazo, y su rostro se ensombreció de decepción. Me voy a dormir, si tienes sueño puedes venir más tarde. Espera, no te vayas todavía. No quiero hacerte sentir incómoda. Ajime se quedó mirando la mano que sostenía la suya, impidiéndole levantarse e irse a refugiar dentro de la tienda. Por supuesto que no lloraría en silencio solo porque estaba siendo rechazada,
pero tal vez estaría un poco abatida porque era su primer desamor. Antes de darte una respuesta, quiero preguntarte algo. ¿Respuesta entonces? ¿Tu silencio no fue un rechazo? Tonta, estaba pensando, deja de sacar conclusiones precipitadas. De acuerdo, ¿qué quieres preguntar? A Titaya no pude evitar reír a ver los ojos de Ajima que se iluminaban de nuevo. La mujer mayor se sentó rápidamente a su lado, atenta a lo que venía a continuación. Ahora que lo pensaba, Ajima no parecía una ogra intimidante como antes. De hecho, era más como un perro grande y ruidosa, al cual le encantaba gruñir, pero que nunca lastimaría. Al contrario, probablemente siempre estaría cerca tratando de protegerla. Ese día hace 15 años, ¿de verdad querías que desapareciera de tu vida para siempre? Nunca quise que desaparecieras. Fai, tengo miedo. Quédate aquí y cuenta hasta 100. Si no te llamo, no salgas, ¿entiendes? La pequeña Titaya de 7 años obedeció a la orden de su hermano mayor, pues temía que si insistía o desobedecía, Fai se negaría a jugar con ella otra vez. En la casa de campo, Fai era su única amiga, su única hermana, el mundo entero que le quedaba. No hagas trampa, ¿está bien? Ajima dio la orden con firmeza antes de cerrar la puerta trasera del camión de reparto, atrayendo a Titaya adentro. Temía que la niña llorara y se fuera antes de tiempo, arruinando su plan. Después corrió a casa a buscar a lo que tenía preparado, un regalo para la pequeña, un oso de peluche que Titaya había mencionado, cuando fueron juntos al centro comercial, diciendo que si sacaba el primer puesto en la escuela, su padre se lo regalaría. Días antes, cuando salieron los resultados del examen, la niña corrió a mostrar su boleta de calificaciones y recibió muchos elogios de su padre. A diferencia de ella, que nunca obtuvo buenos resultados en los estudios, por falta de esfuerzo, la tía Pan insistía en que Titaya acabaría arrebatándole todo. Ese día, sin poder contener la ira, le gritó a su hermana haciéndola llorar. Su padre vio la escena y lo malinterpretó todo, pensando que estaba siendo cruel por la envidia. Pero la verdad es que su padre nunca supo que el oso de peluche que tanto deseaba Titaya había sido comprado por ella. Ella había convencido a la tía Pan para que se lo comprara y pagara por ello. Lo compró con sus propios ahorros, cada centavo proveniente de su almuerzo. El juguete era absurdamente caro para su tamaño, pero aún así lo compró y aún así su padre la llamó rebelde, una niña malcriada, que solo atormentaba a Titaya. Todo lo que quería era sorprender a su hermana con un regalo por un buen desempeño en la escuela. Tío Jock, ¿qué pasó con la camioneta que estaba estacionada aquí? Señorita Fay, el chofer de reparto partió hace un rato. ¿Qué hago? Necesito encontrar ese coche. Tío Jock, llévame tras él, por favor. Ya debe estar lejos, señorita Fay, no podemos atraparlo. Ajima recordó haber corrido hasta que no pudo más, buscando a alguien que le ayudara. Al darse cuenta de que nadie entendía lo que pasaba, regresó a casa y le contó todo a la tía Pane, ya que su padre no estaba. Pidió ayuda para rescatar a Titaya, que había quedado atrapada en el camión de reparto, pero ese día en cambio recibió la primera paliza de su vida. Y también fue el día en que Titaya desapareció de su vida sin siquiera un adiós. No sé si me vas a creer lo que digo ahora, porque ahora ya soy adulta y puedo hablar de una forma que me haga sentir bien. Pero te confirmo que todo lo que te digo es la verdad desde mi perspectiva. Nunca quise que desaparecieras de este mundo realmente. Aunque fui grosera y hablé así, nunca quise que eso pasara. Aunque le decía palabras duras, Ajima nunca quiso que nada malo le pasara a Titaya desde su infancia. El otro lado podría ser extremadamente molesto y fastidioso. A veces se enojaba tanto que quería alejarlo, que solo quería estar en la distancia en sus ojos. Nunca quiso que la otra persona desapareciera de su vida para siempre. 15 años es mucho y si hay una oportunidad ahora, ella promete arreglarlo todo para que nada salga mal como antes. Si le sostienes la mano esta vez, nunca te voy a soltar. Está bien, lo creo. Lo siento, si pudiera volver el tiempo atrás y supiera que ese día te perdería durante 15 años, nunca lo había hecho. Solo saber que no me odias es suficiente. No te odio, me gustas. Titaya intentó de nuevo hacer contacto visual con la persona que decía gustarle, sin saber cuántas veces había sucedido en los últimos 3 o 4 días. Pero cada vez que hablaba, percibió una timidez que no encajaba con su estilo. Pero ver sus orejas enrojecerse visiblemente porque siempre se tomaba el cabello con irritación o incluso con las mejillas enrojecidas, a Titaya sintió que Fai probablemente sentía lo mismo que ella. En los próximos videos seguiremos con más spoilers. Cuídense mucho y no olviden suscribirse al canal. Bye bye.